Buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 6. Antes vamos a hacer un breve resumen de los otros capítulos. Y el programa de hoy se llama Confrontemos esos pecados que toleramos. Antes de dar inicio pues a nuestro programa, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos reunirnos para reflexionar sobre las maneras como podemos enfrentar esa batalla que todos llevamos dentro con el pecado. Ayúdanos, Espíritu de Dios, danos discernimiento y entendimiento acerca de estos temas. Te ruego, Señor, por cada una de mis hermanas, por las que están aquí presentes, por las que están conectadas. Capacítanos, Señor, para esta pelea. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos visto en el estudio de los programas anteriores, estuvimos analizando cómo somos santos comunes y corrientes, que en realidad la palabra santos, más que hacer referencia a un asunto del carácter santo, es una posición que tenemos en Cristo y que hemos sido apartados para Él, que este es el verdadero significado de la palabra en el original, ¿no? Que es que hemos sido apartados para Él. Y cómo en esa condición aún llevamos una batalla con nosotros, que hemos sido apartados y al mismo tiempo llamados a ser apartados, porque llevamos con nosotros un remanente de pecado. También estuvimos analizando cómo en la sociedad ha desaparecido el pecado, cómo cada vez somos más permisivos con el pecado como sociedad y cómo la iglesia ha participado de esto. También estuvimos analizando la malignidad del pecado y cómo el pecado impacta a quienes nos rodean, cómo daña a nuestras familias, cómo cuando hemos venido a Cristo nos vemos en medio de las consecuencias de haber llevado una vida de pecado. Y también estuvimos analizando y reflexionando sobre el remedio para el pecado. ¿Alguna recuerda el remedio para el pecado? Estar cobijados por el Espíritu Santo. Uno es que el Evangelio es para mí. El Evangelio es para pecadores. Y tener en cuenta que el Evangelio es para mí, no para otros. Sí, que dentro de esa población pecadores estamos incluidos nosotros también, ¿no? Otro remedio, Cristo en nuestras vidas. También estuvimos analizando el poder del Espíritu Santo. Y es así como el Espíritu Santo también es un remedio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros en esta batalla? ¿Cómo nos ayuda? Nos motiva y nos da energía para enfrentar y luchar. Y nos muestra que Dios está con nosotros, no contra nosotros. Nos redarguye convenciéndonos de nuestro pecado. Nos hace ver nuestro pecado. Sí, estas son las formas en las que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 6 sobre instrucciones para confrontar nuestros pecados. Instrucciones para confrontar nuestros pecados. Entonces el autor nos da como una lista que es muy útil y que nos puede servir para la batalla. Tenemos que tener presente, antes de entrar en esta lista, en que somos responsables en nuestra lucha diaria contra el pecado. Recordemos ese principio en teología, que la santidad es 100% de Dios y 100% del hombre, ¿no? Y cómo nosotros somos responsables en esa lucha diaria, pero que a pesar de que somos responsables, es un error pensar que esa batalla nos ha sido dada como si fuéramos capaces de enfrentarla. Y de ahí él nos invita a tener esta frase, estas dos palabras, que es una responsabilidad dependiente, que es un concepto como nuevo que él utiliza, donde nos está diciendo, somos responsables por nuestro pecado, pero dependientes para enfrentarlo. No lo podemos hacer solos. Entonces, basados en eso es que vamos a estar analizando los pasos que él nos da. Tener presente también que la Trinidad está involucrada, que Dios nos ha apartado y que el ser apartados es posible. O sea, Dios nos escoge, nos aparta. Y esto es posible por la obra de Cristo, ¿cierto? Dios Padre nos escoge, nos aparta. Esto de apartarnos, de escogernos, es posible porque hubo una paga, ¿no?
Sabemos que nuestro Señor no es un Dios injusto, sino todo lo contrario, demanda una paga por un pecado, una pena. Y eso es posible por la obra de Cristo. Y que no nos ha dejado solos, nos ha dejado el Espíritu de Dios que nos ayuda. En Juan 16, 7 al 15, se describe, alguna hermana que me ayude con la lectura, se describe la labor de la convicción del pecado. Y que es una convicción que es continua, que no termina cuando fuimos salvos. Es decir, no fue algo que sucedió, recordemos ese principio ya, pero todavía no, sino que todavía está en acción. No que podamos perder la salvación o que la salvación no sea un hecho. Es que lo que todavía no es un hecho completamente es que seamos apartados. Es decir, esto es algo que está sucediendo. Somos apartados, como es una posición, pero para hacerlo completamente, porque tenemos un remanente de pecado, llevamos el viejo hombre y tenemos esa lucha, pues eso aún está sucediendo. Hemos sido salvos. Acordémonos que fue muy útil esta ilustración de Jerry Bridges de las dos libertades del pecado. De la libertad, que fue la libertad de el dominio del pecado, que esa ya es un hecho, esa ya sucedió en todos los creyentes sin excepción, y la otra que es la libertad de la presencia y la influencia del pecado. Esa es algo que está en proceso en nosotros, ¿no? Vamos con el pasaje, ¿quién lo tiene? Juan 16. Juan 16, del 7 al 15. Juan 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si ven como ya los discípulos habían sido salvos. Sin embargo, habían unas cosas que no podían entender y que era necesario que Él se fuera y que fuera el Espíritu de Dios en el que hiciera esa obra. ¿Sí? ¿Sí lo podemos ver? Que es continua en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Sabemos que las Escrituras son la verdad y que son inspiradas por el Espíritu Santo. ¿A dónde más nos va a llevar? A las Escrituras, ¿cierto? Ahí es a donde nos lleva. Obrando en nuestras conciencias también, es otra manera, trayendo a la memoria pecados pasados, capacitándonos y reconociendo, capacitándonos ¿por qué? Capacitándonos para la lucha, ¿cierto? Para la batalla. Y reconociendo que esto Él lo hará por suyo propio. Eso es importante, que lo sepamos. Porque a veces creemos que entonces, es que como yo he estado siendo como pecadora, como que el Espíritu Santo entonces no me va a ayudar. Entonces, Él necesita de mí. Y esto tenemos que tenerlo claro. Él actúa de manera independiente, ¿cierto? Una preguntita. ¿Es el proceso de santificación que va sucediendo en nosotros mientras estamos aquí en la tierra? Sí. Ese proceso de santificación, Jerry Bridges lo ilustra como una segunda libertad, ¿sí? Ya fuimos liberados del dominio porque no podíamos sino pecar. De continuo pecábamos, así estuviéramos escogiendo algo que no era pecado. Pusimos el ejemplo, ¿no? Un adúltero puede escoger no ser adúltero, pero aun cuando escoge no ser adúltero, no lo hace para la gloria de Dios y es un pecado, ¿cierto? Entonces, siempre de continuo, un incrédulo, cuando éramos incrédulos, estábamos pecando. Las cosas buenas que hacíamos en lo exterior, pues en lo interior tenían unos motivos propios para tener aceptación en una sociedad, ¿cierto? Pero no lo hacíamos para Dios. El punto es eso, ¿no? Dios sí ve los corazones, Él nos ve como un todo completo, Él sí conoce lo más profundo de nuestros corazones, desnudos, completamente. Y nosotros no lo hacíamos para el Señor. Esa fue nuestra primera libertad.
¿no? Del dominio. Esa segunda libertad es la santificación, pero Jerry Bridges la explica como una segunda libertad de la presencia y la influencia del pecado, ¿sí? Porque hemos sido librados por completo del dominio, pero no de la presencia ni de la influencia del pecado en nuestras vidas. Entonces el obra en nuestras conciencias trae memoria. También necesitamos saber que lo hace por suyo propio. Él obra en las circunstancias que nos aquejan. Es otra manera que tiene de obrar el Espíritu Santo. En todas esas circunstancias que nos aquejan. Nosotros no podremos batallar con nuestros pecados hasta que haya circunstancias que nos manden a probarlas. Si yo tengo problemas con el orgullo, un remanente de pecado, de orgullo en mi corazón, hasta que no sucedan cosas que me pongan en evidencia, pues no voy a tenerlo como tan claro, ¿cierto? Esa es una manera en la que obra el Espíritu Santo. No podremos dar una batalla con la queja, con la ansiedad, con el orgullo, hasta que haya situaciones que nos prueben eso. Y esto es como un pequeño resumen del capítulo anterior, inmediatamente anterior, para entender la guía que él nos da para luchar contra el pecado. Él nos da una guía breve. La primera es: aplique el evangelio. Aplíquelo. Entonces, para aplicarlo, cuando vengan esas circunstancias que nos ponen a prueba, que nos evidencian el orgullo, la ansiedad, la falta de paciencia, de manera aplicada a cada circunstancia, debemos predicarnos el evangelio, ¿cierto? Cada una. Debemos ir a las escrituras, a las promesas que hay en ellas, meditar en la palabra de Dios. No lidiamos con la culpa, y lo vimos, y es muy aplicable aquí cuando decimos aplique el evangelio. No lidiamos con la culpa por el pecado con la justificación de lo que hicimos. Esa no es la manera. Es lo primero que intentamos hacer. Yo ofendí a esa persona, pero es que es lo que me dijo, ¿cierto? O sea, y así es como lo lidiamos, porque se nos hace una carga pesada, algo que un proyecto difícil de emprender, y lo es y lo hacemos solas. El punto es que tenemos que predicarnos, tenemos que entender qué fue lo que hizo Cristo en la cruz, que la culpa se convierte en una alarma que nos ayuda para mostrarnos que tenemos una batalla que lidiar, ¿cierto? Y nos pone en situación. No es como que, bueno, ya el Señor me salvó, ¿qué más da? Como yo iba, ¿sí o no? Finalmente ya el Señor me salvó de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Yo no voy a ir al infierno, pues ¿qué más da? ¿Cierto? No es la manera. Recordemos Romanos 6. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, la manera no es decir, listo, sí, es por gracia, el Señor pagó el precio, ¿qué más da como yo viva? No, la manera es que sabemos que el Señor pagó y que de entrada es un proyecto exitoso y que no estoy sola, que el Señor me ayuda, entonces que me anima a enfrentarlo y necesito predicarme. No decimos, bueno, ya el Señor me libró. Cuando nos justificamos, terminamos como, lo quise ilustrar así, como separando la vida en dos compartimentos. Recuerdan que alguna vez lo hablamos, el dualismo, como que la vida tiene dos compartimentos, lo espiritual y lo secular. Cuando estamos frente a una situación, una batalla continua, que no ha sido batalla, digamos más bien un estado recurrente de pecaminosidad. Soy respondona, respondo con rabia, respondo grosera, ¿qué más da? Así soy yo. Quiéranme así, ¿no? Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Bueno, sí, es verdad que esto es pecado, pero eso es una verdad espiritual. Allá, lejos, como que no hace parte de mi vida diaria. Y eso es lo que pasa cuando no nos lo predicamos, cuando nos justificamos. Entonces, una cosa es mi vida real, mi vida diaria, y otra cosa es lo espiritual. Es como si como si el cristianismo fuera una utopía que no es real, ¿cierto? Eso es lo que terminamos haciendo. No puedo decirle la verdad a mi jefe, me bota. Y yo pues trabajo tengo que tener muy espiritual y todo, pero sin trabajo. ¿Sí o no? A veces pensamos así. No puedo ser obediente a Dios en mi soltería, me quedo sola. Solterona tampoco. Pues me toca ahí de vez en cuando, ¿no? Pecar, de golpe me caso con un incrédulo, llego a la iglesia y lo aceptan y ahí se va volviendo creyente y me acompaña. Como si eso fuera así, ¿no? O sea, como que vuelvo y repito, como si la vida fueran dos compartimentos separados. Mi vida real
en la que yo me enfrento con mi carácter, con mis necesidades, mis anhelos, mi pecaminosidad, y otra a la que sí, eso es verdad, eso que está diciendo ya el pastor es real, pero no es para mí, ¿no? Yo tengo que casarme. O no puedo ser sumisa a mi esposo, y hablo de una sumisión santa, o sea, de la que hemos estudiado, ¿no? No puedo ser sumisa a mi esposo porque me lleva entre los cachos. Así escuché una vez una expresión, no, pues si yo fuera a ser sumisa como usted dice, mi esposo me lleva entre los cachos. Como si fuera una verdad allá, como aislada. Entonces necesitamos predicarnos el evangelio y entender, antes de pensar, es que yo, este problema que tengo con la soltería, es mi problema, es mi pecado. Yo creo que voy a estar completa es cuando me case. Yo necesito aprender a estar completa en Cristo, tengo que enfrentar esto. ¿Dónde nace? ¿Qué es lo que hay en la raíz de esta situación que me hace que cada vez que puedo, pues termino saliendo con un tipo que no es creyente? ¿Sí? O por qué termino siendo tan respondona con mi esposo, no hay como una sumisión a su liderazgo, ¿qué es lo que hay en mí? No es que no pueda y es que eso sea necesario porque su esposo entonces se la lleva entre los cachos, no, es que usted tiene un problema que enfrentar en su corazón, tiene que encontrar la raíz pecaminosa que hay en sus respuestas. Esa es la diferencia entre predicarnos y como que seguir con la justificación, ¿no? Tenemos que entender que somos cristianos cuando somos esposas, cuando somos madres, cuando somos empleados, ¿cierto? Somos cristianos en cualquier esfera. No es una cosa ya, una utopía de domingo. De acuerdo a lo que dice la hermana, pienso yo que esa sería nuestra lucha entre la carne y el espíritu. Sí, así es. Así es, esa es nuestra lucha. Así es. A mí me surgió una pregunta. Y es que de lo que tú estabas conversando, y me gustaría escuchar qué opinan las hermanas, a veces no solamente callamos nuestra culpa justificándola, sino que a veces nos creemos eso de el que reza y peca empata. Entonces, como estamos acostumbrados que, digamos, si yo robo, entonces voy a la cárcel, entonces de alguna manera compensé las cosas. No sé qué pasa cuando, digamos, yo tengo alguna de estas actividades o de estas conductas pecaminosas y voy y le digo, ay, ven, discúlpame, más como para empatar. Sí, como para empatar. Pero no hay una ¿Eso podría ser pecaminoso o estaría bien porque de todas formas estoy pidiéndole disculpas a esa persona y estoy tomando una acción, o sea, estoy siendo consciente de que de alguna u otra forma no está bien lo que hice? Yo diría que yo estoy como dándome a mi ego de que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Qué pena, yo me equivoqué, entonces por disculparme ya me siento yo la persona correcta y esa no es la idea. Yo digo que si es una ofensa a una persona hay que tener en cuenta que uno ofende a la persona y ofende a Dios. Si uno le pide disculpas a una persona que ofendió, también más importante pedirle perdón de todo corazón a Dios, es decir, arrepentirse, porque cuando estuvo ofendiendo a esa persona también ofendió la santidad de Dios. ¿A dónde podemos huir de Dios? Podremos ir a pedirle disculpas a un hermano y el hermano pensar que yo estoy arrepentida porque es una actitud externa, él no puede ver las intenciones de mi corazón, hasta allá no puede llegar. Pero hay quien sí puede llegar hasta allá. Dios ve nuestro corazón completamente al desnudo. ¿A dónde huiremos de Él? Y debemos estar apercibidas de eso, de que a Él lo estamos ofendiendo, de que eso es cúltico. Cuando nosotros hacemos cosas como esas, ¿a quién le estamos dando alabanza y adoración? ¿A Satanás? Cuando estamos pecando es cúltico, eso es una forma de adorarlo. Eso es lo que estamos haciendo. El diablo se está riendo a carcajadas mientras estamos ofendiendo a Dios. Tenemos que aprender a ver esas cosas así, porque no somos conscientes de eso. Y de eso se trata todo esto, finalmente, de llevar esas cosas, esas verdades teológicas a nuestra vida y entenderlas. Una segunda instrucción para confrontar el pecado es reconozca su responsabilidad, ¿cierto? No podemos, lo hemos visto, no podemos abordar la culpa con la justificación por lo que hicimos, necesitamos enfrentarlo. Eso es reconocer nuestra responsabilidad, reconocer que algo está mal, que ofende a Dios y lo peor, que me gusta hacerlo. Seguramente cuando, en el ejemplo que pone Marcela, yo hice algo y debo pedir disculpas. Y eso que no lo hace auténtico es porque a mí me gustó ofender a esa persona.
Yo sentí un alivio cuando respondí con una ofensa que dañó a otra persona. Yo quería hacer eso. Eso es lo que tengo que reconocer. Que no fue una cosa y un disparate que salió de mí, como le enseñaban a uno en el engaño carismático, es como un espíritu, ¿no? No fue usted el que habló. Y yo no tengo la culpa, pues si yo no fui. Yo lo que necesito es una liberación. Yo no tengo la culpa. Pero si yo entiendo y me predico a mí misma y digo, es que el problema es que a mí me gustó. Yo lo hice porque yo quería responderle así. Y yo sentí alivio cuando yo la ofendí a esa persona y le respondí con una ofensa. Esa es una forma correcta de enfrentarlo, reconocer la responsabilidad que tengo frente al pecado. Y pedirle a Dios por un arrepentimiento genuino, porque a veces podemos ver con claridad algo, no con suficiente claridad porque por eso no nos arrepentimos, pero vemos con claridad, tengo un patrón de comportamiento aquí pecaminoso. Yo miento con mucha facilidad, pero no me duele. No me duele. Yo lo sigo haciendo. No tengo un odio por el pecado, no lo veo como Dios lo ve. Necesito pedirle a Dios eso, que me enseñe a verlo como Dios lo ve. Y esa sería la tercera instrucción. La segunda es reconozca su responsabilidad. Y la que voy a decir, la tercera, ¿sí? Que es, identifique los pecados respetables específicos que hay en su vida. ¿Es la tercera? Según lo que tenemos, la segunda es que debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo. Ah, ok, entonces, sí, perdón. Entonces, la primera es predicarnos a nosotras mismas, la segunda, depender del Espíritu Santo, la tercera, reconozca su responsabilidad, y la cuarta, la que vamos a ver, identifique los pecados respetables específicos que hay en su vida. Porque nos gusta hablar, como les contaba la otra vez, como hacen los niños en la escuela dominical, como sí, yo soy pecadora, ellos les han enseñado, ¿no? Que somos pecadores. Pero cuando no le gusta mucho, entonces, pero todos, profe. Entonces, estamos actuando como los niños, como que, pues todos finalmente, ¿quién no tiene luchas, no? Entonces no la enfrentamos. A veces hablamos de las luchas como en un sentido figurado. No estamos luchando, es mentira, no estamos luchando. Queremos que nos acepten así, ¿sí? Si se nota y si es tan evidente y es un mal geniado, pues que me acepten así, esa es mi lucha, hermana, pero que se vea, ¿no? A veces como que no se ve. Porque no todos tenemos las mismas luchas, entonces es necesario que solamente no sea esa verdad como de reconocer si hay un remanente para que sentir alivio de, bueno, ahí está, pero así debe ser, entonces pues no estoy tan mal, sino de reconocer particularmente, porque usted lo que tiene que hacer con esa verdad de que hay un remanente es luchar, y eso sí no es una opción, es un mandato, tenemos que luchar. Entonces, otra de las maneras es esta, identificar particularmente cuál es mi lucha. Porque a veces como que todos los que me rodean podrán tener claro, y yo soy de un genio terrible, además soy mentirosa, además, pero la gente lo sabe, menos yo. Como que la gente lo sabe y lo chismea por ahí en el pasillo, pero yo como que no estoy muy apercibida de eso. Necesitamos estarlo, saber y reconocer. ¿Por qué? A alguna se le ocurre por qué es tan necesario como hacer un acto como de conciencia, detenido, como que no es tan fácil como cuando nos vamos a dar cuenta del pecado de otro. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? ¿Cuál es una de sus principales características? Es engañoso. Nos engaña, pero a veces nos engaña a nosotros, a nuestro corazón tan susceptible al engaño, a los demás como que no. Y necesitamos quitarle esa máscara engañosa. Por eso es que necesitamos identificar esos pecados respetables específicos. Es muy útil llevar una lista, anotamos hasta el mercado, ¿por qué no? Voy a registrar, yo noto que yo tengo un problema, yo soy repetitiva en esto. Yo necesito enfrentar, esta es mi batalla. O por lo menos la más próxima, vendrán otras. Que el Señor va como una cebolla, ¿no? Quitándole las hojitas y nos permite ver más y más y más. Pero debemos comenzar por entender. ¿Cuál es la situación más grave en la que puedo estar? Creer que no tengo. El que esté firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Esa es la situación más peligrosa en la que podríamos encontrar a un cristiano. Yo estoy como muy bien. Esa es muy peligrosa. Realmente, ¿cuál es la situación en la que deberíamos estar tranquilos? Por lo menos saber que estoy peleando. Tengo una batalla y la identifico. Tomemos nota, aprendamos a tener como un registro, seamos intencionales, ¿cierto?
tenemos astucia para pecar, pero no para pelear. Entonces, eso puede ser una buena forma. Él nos dice, identifique esos pecados respetables. Él nos dice, memorice y aplique los versículos bíblicos pertinentes. Y quise recordarles esa acción de quitar los odres viejos y cambiarlos por los odres nuevos. ¿Recuerdan que lo vimos en el estudio de ídolos del corazón? Les voy a recordar la cita. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nosotros necesitamos esa acción de quitar y poner, de quitarnos esas viejas costumbres y cambiarlas por nuevas, pero más que las costumbres, porque no podemos ir no podemos ir como a la acción únicamente, ¿cierto? Y estuvimos estudiando largamente en el anterior libro, que en la raíz de cada pecado que cometemos hay una mentira que hemos creído. Todo el tiempo estamos haciendo doctrina. Realmente cuando estamos pecando estamos haciendo doctrina. Es una respuesta a una falsa doctrina. Por ejemplo, ¿cómo es eso? Pero ¿cómo es eso? Yo no entiendo. ¿Cómo es eso? Cuando yo, por ejemplo, el caso de la soltería. El caso de la soltera que dice, no, pero pues sí, si me pongo de obediente me quedo solterona, ¿no? ¿Podemos identificar ahí varias mentiras? ¿Alguna? ¿Se le ocurre alguna? Si Dios me está mandando y me ordena que yo no me debo casar con alguien en yugo desigual, con alguien que no es creyente, ¿sí? Y yo tercamente insisto en que pues no, con solterona no me puedo quedar. ¿Qué mentira estoy creyendo? Que si se casa con un inconverso está creyendo que lo va a cambiar. Pero si nos vamos directamente a una verdad bíblica, ¿cuál sería la mentira? La mentira sería la restricción, los mandatos de Dios. El yugo desigual es mentira. Es un capricho de Dios. No es un cerco protector, ¿cierto? Es un capricho de Dios. Yo no le encuentro sentido a ese mandato. O sea, ¿por qué? Tras de que somos poquitos cristianos y ahora resulta que me tengo que casarme con uno. No, ahí sí que no me voy a casar nunca. Entonces tengo que solucionarla yo. ¿Cuál es la mentira que estamos creyendo? Pues que es un capricho de Dios. No estamos viendo que ahí hay un cerco protector. ¿Alguna que nos pueda contar cómo es vivir con un incrédulo? Que no sea yo, como para no estar vendiendo a mi esposo siempre en la radio. Entonces, me pueden visitar y yo les puedo dar una extensa lista de las dificultades que demanda con un creyente, no con un incrédulo, no porque sea mejor persona necesariamente un creyente, que podemos encontrar un creyente que venga de un trasfondo muy difícil, ¿cierto? Y un incrédulo que venga de una familia con buenos principios. El punto es porque realmente hay objetivos drásticamente diferentes en la vida de cada uno, y se supone que somos un equipo. Parta de ahí, y después le cuento muchos más, pero no es un capricho divino, realmente no lo es. Entonces ahí hay una mentira que estamos creyendo, es un capricho del Señor. Yo no entiendo cómo eso es bueno, no entiendo cómo eso es bueno. Ese es el punto. Con eso, cuando dice que memorice y aplique esos versículos bíblicos, yo tengo que identificar qué verdades bíblicas hacen frente a las mentiras que creo cuando yo peco. Y otra mentira que se le mete a uno sutilmente es que uno lee la Biblia así, a su acomodo, ¿no? Y encuentra, es mejor 2 que 1. Exactamente. Entonces dice, no, y que uno se aferra en eso, entonces dice, no, pues entonces el resto, y si uno está tibio espiritualmente, pues claro, mejor este. Cuando dice ahí que debemos memorizar y aplicar, dice así, los versículos, eso quiere decir que hay un versículo para cada situación, por más específica que sea. Yo pensé en eso cuando estaba estudiando este punto que aborda Jerry Bridges, y creo que a veces no solamente es un versículo, sino es toda una historia bíblica, por ejemplo, todo un capítulo, ¿sí? O un hecho, ¿cierto? O un hecho bíblico que me está mostrando a mí la verdad. Esto lo que me lleva es a ver la necesidad de las escrituras. Yo cuando escucho un sermón estoy siendo, se me está siendo impartida gracia a través de ese sermón. El Señor usa el ministerio pastoral.
Y ese ministerio pastoral está basado ¿en qué? En las escrituras. Y me ayuda. Pero a pesar de todo y lo mucho que sirve, no se parece a tu propia experiencia personal con las escrituras. Porque si no estoy leyendo la Biblia, no voy a entender que sí hay Biblia para todo. Y en la Biblia, en Efesios 6 dice, cuando habla de la armadura, dice que nuestro medio de defensa es ese, la espada, y la espada es la palabra. Y cuando uno mira en Proverbios dice que átalas, que toda la palabra tiene uno que llenar su corazón de la palabra. Y si yo no la leo, ¿cómo lucho? Si no conozco mi arma, ¿cómo? Si yo no estoy persuadida de la palabra, no hay manera. Voy a dar un caso. Cuando uno viene del engaño carismático, se ha quitado una máscara dolorosa de pensar, yo creí fielmente en lo que ese ministro estaba diciendo. Y ahora cuando te enfrentas al pecado y resulta que no lees la Biblia, puedes quedar eso como una especie de secuela. Y si este pastor también está equivocado, yo me tengo que casar. ¿Cierto? Pero ¿de qué me quita el que ese mandato no sea un consejo de un hermano, las palabras del pastor? Pues mi experiencia con las escrituras. Yo veo total claridad de eso, desde el pueblo de Israel, cuando los mandó a no mezclarse con los otros pueblos. Había ¿y dónde nació la idolatría? Que fue el gran pecado de Israel, por el cual fueron deportados. Pues cuando se casaron con los de otros pueblos, con los que tenían otros ídolos, con los paganos, y adoptaron su idolatría y sus ídolos. Y eso fue lo que causó la deportación y el exilio del pueblo. Tanto sufrimiento, tanta mortandad, doloroso, desgarrador. Leer Lamentaciones, leer Jeremías es doloroso. Y yo creo que si alguien solamente se alimenta de ciertos medios de gracia y no tiene las escrituras, la pelea es muy débil, porque siempre vamos a estar queriéndonos aferrar de cualquier tontería para pecar, para llevar nuestros propios intereses. Que la palabra confronta mi vida. Si yo no leo la palabra, no la escudriño, mi vida no va a ser confrontada. Y tengo que entender y saber que no hay pecados ni grandes ni pequeños. Todos son pecado, es pecado. Para el Señor todos son iguales. Debemos contrastarlos es contra el Señor, ¿no? Que recordemos que la ley cuando se refiere a la ley, las escrituras, no lo hace de manera plural como leyes, sino una ley como un todo. Entonces yo no quebranto un aspecto de la ley, yo quebranto la ley. Toda la ley, yo quebranto la ley, ¿sí? Me hago culpable de la ley. Cultive y practique la oración. Es necesario, sabemos que otros hermanos nos pueden consolar y seguramente si son fervientes en la fe, aún más, en la oración, aún más. Pero ellos no pueden vivir la experiencia de la oración por mí. Nadie puede estar tan persuadido de las escrituras si no las lee, si no ve con tanta claridad. Pero hombre, esto fueron 1500 años entre Moisés y Juan, el último libro. Estos ni se conocieron, hay una revelación progresiva, hay un hilo conductor. Esto es un milagro. Este anunció una profecía que se cumplió en este tiempo, este se murió y ni supo que lo que anunció se cumplió. O sea, ve viendo uno cómo es un libro divino, cómo no hay mentira, cómo no hay error, cómo te persuade cada vez más. Si no lo tengo, si esa experiencia yo no la vi, nadie la puede vivir por mí. Lo mismo con la oración. Puedo tener un hermano muy ferviente en la fe que ore por mí. A veces me preocupa cuando hay hermanos que dicen, ore por mí. Sí, hermano, pero ¿y usted ora? ¿Cierto? Esa no es la solución única. Claro, tenemos que orar unos por otros. Es necesario, pero tenemos que orar. Nadie puede tener esa experiencia. Y no solamente esa oración de la lista de chequeo. Tengo que orar por mi papá, mi mamá, mi salud, mi trabajo. Es verdad que un hermano está enfermo, el otro no tiene trabajo. Amén. No solamente ese tipo de oración. Esa oración donde yo le abro mi corazón a Dios y confieso, Señor, no sé qué es lo que pasa, que a pesar de este maravilloso milagro de mi salvación, no me siento completa. ¿Qué es lo que pasa? Yo porque estoy buscando mi felicidad en mis hijos y cada vez que no me la dan, pues me duelo. ¿Qué es lo que pasa? Yo te confieso, Señor, que tengo un ídolo ahí. Ayúdame a tener un verdadero. Esa oración la necesitamos. La necesitamos y el Espíritu Santo nos guía. Pero si nosotros no vamos a la oración, no lo vamos a poder experimentar. Involucre a uno o varios creyentes en su lucha. Ese es el último de la lista que él nos da. Importante, porque lo acabamos de decir, necesitamos orar unos por otros, ¿cierto? Confesarnos, que otro sepa de mi lucha y me pregunte.
y que no sea solo el peligroso yo que me acompaña y que solamente yo sepa que tengo esta lucha. ¿Por qué? Porque habrá momentos difíciles, habrá momentos de sequedad espiritual y no me voy a predicar. Al menos habrá otro hermano que me diga, hermana, yo la veo como que le ha pasado, usted cómo le ha ido con esto que me contó la otra vez, que ore por usted, que le predique el evangelio, que lo exhorte. No necesitamos eso, es lo que nos hace como iglesia, que nos anime, como iglesia. Exacto, es el engranaje. Y si en algún momento el asunto de la confesión a veces es complicado, porque no es fácil, si no es fácil uno aceptarlo, cuanto más difícil es encontrar a alguien y decirle, hay algunos, no sé, tips. Yo sé que acá no estamos en la cosa de las cápsulas, pero ¿cómo puedo yo encontrar a esa persona que me brinde eso? O sea, que pueda yo hacer la confesión y que a sí mismo pueda yo comunicarme con esa persona, porque a veces no es fácil contar y ni mucho menos pues aceptar con todos, y no sé hasta qué punto es prudente decirle uno por uno con la lista de miembros, hermano, es que mire que yo le soy infiel a mi esposo, entonces me ayuda. Bueno, yo sí creo que hay tips o hay uno particularmente, orar por eso, porque no es verdad, si una persona lucha con el chisme, ¿será la más indicada para contarle algo muy serio? Pues yo creo que no. Le voy a hacer ocasión de tropiezo. Incluso ella va a estar, no me puedo aguantar, yo tengo que contarle a alguien. Entonces yo creo que sí es necesario como orar, ¿no? Sí es necesario como orar, ponerlo en oración, y precisamente cuando estamos así como más valientes en la batalla, orar por una persona con la que podamos hablar, a la que le podamos confesar, y el Señor está involucrado en nuestra batalla, eso debemos tenerlo claro. El Señor está involucrado y Él nos ayuda. Él nos ayuda. La iglesia es un milagro que Él lleva a cabo. Entonces, es al primero a donde tenemos que ir. Bueno, hermanas, oremos para cerrar. Les agradezco a todas las que están aquí presentes, a las que nos acompañaron en la emisora. Oremos. Soberano Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta reunión, por esta enseñanza, por este refrigerio para nuestra alma. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, por abrir nuestros ojos en cuanto a tu voluntad, Señor, porque cada una de nosotras podemos tener nuestro secreto, que no es fácil contarlo, sino solamente tú eres el único que nos puedes entender y el único que nos puede solucionar. Ayúdanos nuevamente, Señor, a decir no a lo que nos hace daño. Ayúdanos a decir no a lo que a ti te ofende. Y gracias te doy por cada una de mis hermanas aquí presentes, por mi hermana Claudia. Gracias por ese sentir que tú has puesto en el corazón de ella, de enseñarnos, de explicarnos los verdaderos problemas que se nos presentan a diario. Y también en tu divina presencia pongo las hermanas que no están aquí presentes, donde quiera que estén, guárdalas del mal antes que todo y fortalécelas espiritualmente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabo y te doy las gracias. Amén y amén.